¿Qué vamos a desarrollar el día de hoy, muchachos? La prosperidad falaz, número 2, la era del guano, número 2, con ustedes, muchachos del Colegio Nazareno. A ver, vamos a tener entonces lo siguiente. Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Recuerda, la era del guano comenzó primero explicándote las formas de venta del guano. Número 1 se llamaba el alquiler, ¿no? El alquiler de las islas. Eso se llama arrendamiento. La segunda era la venta directa. El Estado vendía directamente el guano. La tercera, consignación. El Estado necesitaba consignatarios o intermediarios en la venta del guano que vendieran ese guano a cambio de una comisión. Y la última forma es el monopolio. El monopolio, que es entregarle todo el poder de explotar y vender el guano a una empresa extranjera, que en ese caso fue los Dreyfus, la familia Dreyfus. Eso es lo que vimos en una primera parte. La segunda parte vimos también, recordarás, que la mayor cantidad de plata proveniente del guano se gastó en la burocracia civil y militar. ¿Qué es burocracia civil y militar? La gente que trabaja para el Estado. La gente que trabaja para el Estado. En eso se gastó. En la gente que trabaja para el Estado. Listo, ya está la segunda. La tercera parte que nosotros vimos fue los gobernantes. Y los gobernantes son, pues, por ejemplo, ¿no? El primero con el cual comenzó todo es Ramón Castilla. Luego vino el señor Rufino Echenique. Pero recordarás que Rufino Echenique tuvo un escándalo donde la plata del guano se comenzó a despilfarrar, se comenzó a gastar, que fue el más grande escándalo de corrupción de todo el siglo XIX, el más grande de todos. Se llama el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Se le pagaba a todo aquel peruano que haya apoyado al desarrollo de la independencia. Y eso está muy bien. A cada peruano que haya apoyado al desarrollo de la independencia se le va a pagar. No hay problema, eso está muy bien. El problema era ¿qué cosa? El problema era que muchos peruanos comenzaron a falsificar documentos para decir que ellos también habían apoyado. Y entonces el Estado no se preocupó por decir, a ver, de repente el hacendado está mintiendo, de repente el hacendado está mal. No. Simplemente ¿qué hicieron? Pagaron. Y al pagar, entonces, ¿qué cosa? Al pagar, entonces, se comenzó a despilfarrar la plata proveniente del guano. Simple, así de simple. Eso es lo que va a ocurrir entonces. ¿Está bien? Eso es lo que va a ocurrir. ¿Ya? Bien. Una vez que teníamos ello, por si acaso, una vez que teníamos ello, ¿ya? Una vez que teníamos ello, se estalló una guerra civil, recordarás. Una guerra civil. Una pelea entre dos bandos. Una pelea entre dos grupos. Por un lado, Echenique. Por otro lado, Ramón Castilla. Y al final, el ganador va a ser Ramón Castilla. Y en plena guerra civil, en pleno enfrentamiento, Castilla va a decidir dos de las cosas más importantes que se le recuerda a él. Uno, la abolición del tributo indígena, o sea, que el indígena ya no va a pagar tributo. Profesor, ¿y por qué el indígena pagaba tributo? Por ser indígena. Por ser indígena, así de simple. Pagaba por ser indígena. Ya no va a pagar. ¿Por qué? Porque plata hay. ¿De dónde? Del guano. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y la otra decisión cuál fue? Fue la manumisión de la esclavitud. La manumisión de la esclavitud. La manumisión de la esclavitud, ¿qué cosa es? La manumisión de la esclavitud es cuando el esclavo agarra y logra su libertad.
Claro que el Estado la compró, ¿no? El Estado compró su libertad a los hacendados felices. Pero la cuestión está que el fondo del asunto es que se logró la libertad, la manumisión de la esclavitud, ¿no? Tú sabes esa famosa cancioncita que dice, ¿no? Que viva mi papá, que viva mi mamá, que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad. Así se iban cantando los negros esclavos, que bueno, ya no eran esclavos. Entonces, eso se logró también en este periodo, ¿no? Si me preguntan, entonces, ¿cuándo se logró eso? Durante la Guerra Civil de Echenique y Castilla. Y si no hay esa clave dentro de las preguntas entre la Guerra Civil de Castilla, Echenique, Echenique, Castilla, ¿qué debes marcar? ¿Qué debes responder? Segundo gobierno de Ramón Castilla. Segundo gobierno de Ramón Castilla. Eso es lo que debes responder. ¿Está bien? Y así llegamos al segundo gobierno de Ramón Castilla. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Segundo gobierno de Ramón Castilla y Marquesado. A ver, Castilla regresó al gobierno apoyado por los liberales. A ver. Primera explicación de este segundo gobierno de Castilla. Recuerda una cosa. En ese tiempo no había partidos políticos. ¿Me entiendes? No había partidos políticos. ¿Ya? No había nada de eso. Tú solamente tenías dos opciones. O eras liberal o eras conservador. Nada más. O eras liberal o eras conservador. Si eras liberal, querías que el poder esté entre muchas personas. Si eres conservador, su mismo nombre lo dice, conservador. Conservar el poder en pocas personas. Así es. Castilla fue apoyado por los liberales. Por lo tanto, promulga la Constitución Liberal de 1856 para favorecer a ese sector. Pero ¿quiénes se oponen? Se oponen los conservadores. Mira, oposición conservadora. ¿Por quién? Por el señor Manuel Ignacio de Vivanco, líder de los conservadores. Por lo tanto, para evitar más problemas, porque ya había tenido problemas con Echenique, para no continuar en eso de la confrontación entre peruanos, van a llegar a un acuerdo. Se promulgará la Constitución de 1860. ¿Será liberal? No, ya no ya. ¿Qué? ¿Y la del año 1856 qué pasó? La anularon y promulgaron la de 1860. ¿Y qué ideología tendrá? ¿Qué tendencia tendrá? Tendrá una tendencia moderada, o sea, ni liberal ni conservadora. Ni liberal ni conservadora. Profe, un ejemplo eso de liberal conservadora, ¿cómo sería? A ver, te pregunto, mírame, te explico. José de la Mar, presidente del Perú, él fue liberal. ¿Quién mandaba? El Congreso. Agustín Gamarra fue conservador, autoritario. ¿Quién mandaba? Él y sus ministros. No le interesaba lo que diga quién, el Congreso. ¿Entiendes? Ah, profe, entonces cuando manda el Congreso es como que fuera liberal y cuando manda el presidente es conservadora. Así a nivel general debes entenderlo. Así a nivel general. ¿Ok? Debes entenderlo. Es que no había partidos políticos, por eso te digo. Ahora no, ahora hay partidos políticos, ¿no? Pero en ese tiempo no había partidos políticos. Por eso solamente eras de dos bandos, o liberal o conservador, no había otro. ¿Está bien? ¿Qué más tiene Castilla durante su segundo mandato? Guerra contra Ecuador. Ecuador se atreve a hacernos la guerra. Ecuador se atreve a hacernos la guerra. ¿Y por qué digo se atreve? Porque nosotros en ese momento éramos una potencia. Éramos una potencia. No te olvides de las palabras de Castilla. Si Chile construye un barco, Perú construye dos. ¿Entiendes? Entonces, esa era la forma
Ese era el modo de la guerra contra Ecuador. Se atrevieron. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Ellos dieron como parte de pago de su deuda externa parte de nuestro territorio. Se atrevieron a eso. Dar como parte de pago de su deuda externa parte de nuestro territorio. Castilla, cuando se entera de eso, dice, no puede ser posible. ¿Qué están haciendo los ecuatorianos? No puede ser posible esto. A ver, van con los barcos, señores, y me bloquean el puerto de Guayaquil. Así de frente, ¿ah? De frente. El principal puerto ecuatoriano, Guayaquil, va a ser tomado por los peruanos. Por eso dice acá, ¿qué hicimos nosotros? Bloqueo y toma de Guayaquil. Nosotros tomamos Guayaquil. Bloqueamos y tomamos Guayaquil. Ahí está. Bloqueo y toma de Guayaquil. Por parte de la escuadra peruana. Nosotros. Y después los obligamos a reconocer que ese territorio que ellos habían entregado era nuestro. Y cuando ellos reconocieron que ese territorio era nuestro, automáticamente le firmamos un tratado. El Tratado de Mapasingue. Ahí está. Firma del Tratado de Mapasingue. Y con eso culmina el conflicto. Y nosotros, buenamente, le devolvimos Guayaquil a Ecuador. No nos quedamos con Guayaquil. No nos quedamos con Guayaquil. Le devolvimos Guayaquil a Ecuador. Se lo devolvimos. Nos retiramos del lugar. Los ecuatorianos han reconocido que ese es nuestro territorio. ¿Me entiendes? Por eso el Perú, en sus guerras, a pesar ya de haber, ¿qué cosa? Haber ganado el territorio de Guayaquil, se lo devolvimos. Se lo devolvimos. No nos quedamos con ello. Hemos actuado, como se dice, pues, hemos actuado correctamente. ¿Ok? Hemos actuado correctamente. ¿Bien? Listo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos, profesor? El señor Mariano Felipe Pasoldán, un famoso intelectual, geógrafo peruano del siglo XIX, Mariano Felipe Pasoldán, elaboró el primer mapa del Perú republicano. O sea, es la primera vez que hay un mapa oficial del Perú. Es la primera vez que hay un mapa oficial del Perú. ¿Está bien? Mapa oficial del Perú. La primera vez, por si acaso. ¿Está bien? La primera vez que hay un mapa oficial del Perú. Eso es por si acaso. Mira, por ejemplo, ¿qué tienes ahí, por ejemplo, en el mapa oficial del Perú? Mira cómo es el mapa. Ese es el mapa. Ese era el Perú. Así era nuestro mapa. Así era el Perú, por si acaso. ¿Está bien? Así era el Perú. Mira, la parte norte, aquí, acá. Acá mira de cómo era la parte de Loreto. Mira cómo esta parte. Mira esta parte de acá. Salía hacia Brasil, ¿sí? Mira cómo era Puno. Y mira cómo era nuestro territorio en la parte sur. Teníamos Tarapacá aquí. Tarapacá. O sea, éramos más grandes. Éramos más grandes. ¿Ok? Claro, Arica, Tarapacá. Claro, Arica, Tarapacá. Acá la parte de, no la parte de Madre de Dios, acá la parte de Loreto. Teníamos, mira, más hacia Colombia y hacia Brasil. Este territorio lo hemos perdido. Ese es el mapa oficial del Perú. Y acá dice, ¿no? Mapa del Perú, Ramón Castilla, ¿no? De esa época. O sea, es del año 1860 aproximadamente. Así era el Perú en 1860. Imagínate, así era. Claro, era grande, pues. Era grande, era grande. Era grande el Perú, ¿no? Sino que lo que pasa es que nuestras autoridades poco a poco han ido perdiendo justamente nuestro territorio. Y otras partes lo hemos perdido por guerras. Lo hemos perdido por guerras. Así es. Lo hemos perdido por guerras. Entonces, ese es el primer mapa del Perú republicano del señor Mariano Felipe Paz Soldán. ¿Qué más? El navío Amazonas, una embarcación nuestra por si acaso.
el navío Amazonas, una embarcación nuestra por si acaso, el navío Amazonas, al mando del señor José Boterín, un famoso marino peruano, José Boterín, da la primera vuelta al mundo hecha por peruanos. Da una vuelta al mundo. O sea, ¿te imaginas a qué nivel estábamos nosotros para que una embarcación nuestra logre la hazaña de dar una vuelta al mundo? Estábamos muy bien. Estábamos muy bien. ¿Entiendes? La vuelta al mundo. Con una embarcación peruana piloteada por peruanos. O sea, a ese nivel de país estábamos. A ese nivel de país. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. ¿No? Son hazañas que se van logrando. A ver, profesor, ¿a qué sería comparable? Es como si en la actualidad Perú pudiera organizar viajes espaciales. Así de esa manera. A ese nivel. Acá, vuelta al mundo. ¿Me entiendes? A ese nivel estaríamos. Entonces, eso es importante también saberlo. Es importante también saberlo. ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener? Mira, cosas importantísimas en este segundo gobierno de Ramón Castilla entre 1856 y 1862. ¿Qué más, profesor? Nadie en Sudamérica tenía y se inaugura el alumbrado a gas en Lima. Alumbrado a gas en Lima. Se prendía alumbrado a gas. Por fin, Lima tenía alumbrado a gas como nadie, como ninguna otra ciudad de América del Sur. ¿Entiendes? Adivina quién era el encargado de prender las luces todos los días, el alumbrado a gas. Tiene un nombre bastante peculiar que ahora, bastante especial, que ahora se le conoce con otro nombre. O bueno, mejor dicho, se le ha cambiado de concepto. ¿Entiendes? ¿Tú has escuchado hablar del gasfitero? A ver, a tu papá, de repente, a tu mamá. Hay que llamar al gasfitero porque esto está mal. ¿El gasfitero qué arregla? El gasfitero. ¿Qué arregla el gasfitero? El agua. Ya, las tuberías de agua, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con tuberías de agua, etcétera. Justamente eso es lo que va a arreglar, ¿sí o no? Las tuberías de agua. Eso es lo que va a lograr, arreglar. ¿Ok? Ya, las tuberías de agua. Y entonces, este gasfitero que ahora arregla las tuberías, en el tiempo de Ramón Castilla, era el que prendía esos focos. Focos es decir, un decir, ¿no? El focos es un decir, por si acaso. ¿Listo? A ver, un minutito, por favor, un minutito. Dime, Mario. Hola, hola, ¿qué tal? Te escribí ayer y antes de ayer sobre el material. Como no me respondiste, por eso te llamaba. ¿Todo bien? ¿El material de Elegio? Sí, de San Marcos. Sí lo envié, ¿o no? Sí. No, lo que enviaste fue el simulacro. Te has confundido. Cónchale, ¿vale? Sí, por eso como no me respondiste dije que raro. Ojalá que no sé si no tendré internet, porque no me atreví a llamarte. A la Michi. Lo que enviaste fue el simulacro. Ahí dice simulacro. Eso sí vi. Yo también pensé que era material, por eso no te insistí mucho al inicio de semana. Pero ahora revisando bien, solo dice simulacro y anterior a eso mandaste el material de la semana 5, pero este es la semana 6. Dame un minuto, a ver, espérate. Ya listo, lo manda, no hay problema. Como todavía empiezas a las 4, si de repente ahorita está dictando, mándalo con calma de un rato, no te preocupes. ¿Ya? ¿Aló? ¿Aló? A ver. ¿Aló? A ver.
A ver, Mario, sí, ya lo tengo ya. ¿Por qué no lo he enviado? Lo tengo impreso todavía. Ya. Ya, ok, me lo pides entonces, ¿ya? Sí. Gracias. Acá lo tengo impreso ya. Chaque, ya. Ya, Disculpa, ok, no te disculpa. preocupes. Ya, no, no hay problema, no hay problema. Gracias, un abrazo, hasta luego. Listo. Bien. Las disculpas respectivas, muchachos. Ya. Bien. Te decía entonces. El alumbrado a gas. ¿Quién se encarga, profesor? El gas fitero. El gas fitero. Él se encarga. ¿Ok? El gas fitero. Ahora. Otra cosa más. Aparte, hubo una red de tuberías. Red de tuberías. O sea, por primera vez, ¿qué cosa hay? Hay una especie de desagües. Porque hay tuberías y acequias. Así es. Tuberías y acequias. Imagínate. ¿Qué más, profesor? Piletas públicas. Esas piletas públicas, uno puede pensar, yo he ido, profesor, al pueblito tal, y siempre he visto que en la plaza hay una pileta. En la plaza principal siempre hay una pileta así, con sus adornitos y que ahí funciona con agua. Funciona con agua. ¿Sabes para qué es eso? ¿Sabes para qué existía en el siglo XIX ello? Para esto, para el agua pública. ¿Entiendes? O sea, ¿de dónde conseguía agua la gente? Conseguía de las piletas. No es que llegaba a tu casa con tubería como ahora, no. La gente iba a la pileta a conseguir agua. Profesor, ¿y de dónde la pileta tenía agua? Fácil. Era la desviación del río. La desviación del río. O sea, desviabas el río Rímac hacia la pileta. ¿Entiendes? Y por eso la pileta siempre tenía agua. No es como ahora, ¿no? Que lo llenan de agua y tiene un motorcito que hace que dé vuelta solamente el agua. No. En ese tiempo era una desviación del río Rímac y esa desviación del río Rímac permitía que la pileta siempre tenga agua. Y de esa manera, ¿qué cosa? La gente pueda llevar sus baldes, que muchas veces era de madera incluso, y llevar el agua hacia sus casas. Así era el acceso al agua en aquellos tiempos, imagínate. En aquellos tiempos. ¿Qué más, profesor? Construye el ferrocarril de Lima a Chorrillos. El ferrocarril de Lima a Chorrillos. Eso hace el señor Castilla, ¿no? Ferrocarril Lima a Chorrillos, imagínate. Un ferrocarril. ¿Ya? Lima, la capital, y Chorrillos, la parte, era el balneario de Chorrillos. Era la parte, ¿qué cosa? Era la parte de descanso, en este caso en Lima. Y te digo una cosa más. Te digo que a este lugar se le llamaba Chorrillos por los chorros de agua que caían por el acantilado de la Costa Verde. Por eso el nombre de Chorrillos. ¿Entiendes? ¿Sabías eso, supongo, no? Se le llama, ¿qué cosa? Chorrillos por los chorros de agua que caían por el acantilado de la Costa Verde. ¿No? José Félix, ¿algo por ahí? Nada, creo. A ver. Entonces, eso es. Ahí está, José Félix. ¿Levantaste la mano? Dime. Sale que levantaste la mano, José Félix. A ver. Ah, ya. No te preocupes. Ah, yo pensaba que querías participar. No hay problema, ¿eh? No hay problema. No te preocupes, ya. Entonces, ese era Chorrillos por los chorros de agua que caen de la parte alta del acantilado y que todo el mundo puede observar. Bueno, ahora cada vez es menos, casi ya no ni hay.
¿Qué más, profesor, para el segundo gobierno de Ramón Castilla? De eso estamos hablando, ¿ah? Segundo gobierno de Ramón Castilla. Inaugura la Penitenciaría de Lima. La Penitenciaría de Lima. ¿Qué es la Penitenciaría de Lima? Es lo que ahora llamamos la cárcel. La cárcel de Lima. La penitenciaría es la cárcel, por si acaso. ¿Ya? La penitenciaría es la cárcel. ¿Ya? ¿Sabes dónde estaba esta cárcel? No sé si tú has ido, no sé si tú has visitado con papá o con mamá el siguiente lugar. ¿Has ido por si acaso a Real Plaza Centro Cívico? En el centro de Lima, Real Plaza Centro Cívico, en el centro de Lima, donde está el Centro Cívico La Torre, al costado del Hotel Sheraton, donde ahora hay un centro comercial con cines, lugar de comida y todo eso. Por si acaso, eso es ahí. Ahí era lo que conocemos comúnmente como el llamado, ¿no? Panóptico o la Penitenciaría de Lima. Así es, por si acaso. La Penitenciaría de Lima. ¿Está bien? Listo, esa es, por si acaso. ¿Qué más, profesor? Las estatuas de Cristóbal Colón y Simón Bolívar. La estatua de Cristóbal Colón está en el llamado Paseo Colón, en el centro de Lima. Paseo Colón. Y la estatua de Simón Bolívar está en la Plaza Bolívar, la que está frente al Congreso. Aunque luego eso lo van a renovar. Pero son estatuas que se traen durante el gobierno de Ramón Castilla también. ¿Está bien? Se realiza el primer censo republicano, primer censo de la época republicana. Un censo es cuando tienes que saber cuántas personas hay en el país. Eso es. ¿Cuántas personas hay en el país? A eso se refiere. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cuántas personas hay en el país? A eso se refiere. ¿Ya? Y se realizó un censo en el año 1862. 1862. ¿Ok? 1862. Así fue. ¿Ya? 1862. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Cuántos éramos? Mira cuántos éramos. 2.487.916 habitantes. Esos éramos. Imagínate. Esos éramos. Por si acaso. ¿Ok? Esos éramos. Mira, te digo una cosa. Te digo una cosa. Lo que pasa es que cuando hablamos de 2.487.000, estamos hablando de más o menos 2 millones y medio. Eso es más o menos cerca de 2, ¿ya? Cerca de 2, ¿no? 2 poblaciones totales de San Juan del Lurigancho. 2 poblaciones totales de San Juan del Lurigancho. Eso es, por si acaso. Ya 2 poblaciones totales de San Juan del Lurigancho. Así es. 2 poblaciones totales de San Juan del Lurigancho. ¿Ok? Bien, listo. Ya. A ver, ¿qué más vamos a tener? Lo siguiente. Algo por acá. También se crea el Departamento Político y Militar de Loreto. Claro, exacto, también se crea Loreto. Ese es cierto. Bueno, la verdad te digo, hay muchas más obras. Muchas más obras. Pero estas son las más relevantes para ustedes por mientras, como se dice, ¿no? Para ustedes por mientras. ¿Ya? Para ustedes por mientras. Entonces, eso es lo que debes aprender. ¿Ya? Esto es lo que debes aprender. ¿Ya? Eso es lo que debes aprender. Entonces,
Esto de acá, esta imagen de aquí a la izquierda es el alumbrado a gas. Esta del centro es el panóptico o la penitenciaría de Lima. Mira, esa era la cárcel, mira cómo es, ¿ah? Mira cómo es. Ahí está. Esta era la cárcel de Lima, por si acaso. Ya, y era amplia, grande, ¿ah? Por si acaso, grande. Y este es el mapa que ya te había enseñado, por si acaso. Este es el mapa que ya te había enseñado. ¿Está bien? Ya ese es el mapa que ya te había enseñado. Bien. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué más vamos a tener? A ver, ¿qué más? Gobierno de Miguel de San Román. Gobierno de Miguel de San Román. Ya está. Gobierno de Miguel de San Román. A ver, ¿qué tenemos ahí? Vamos a tener lo siguiente. Escúchame, ¿ah? Vamos a tener lo siguiente. Dice, Gobierno de Miguel de San Román. Asume la presidencia después de Castilla, el 24 de octubre de 1862. ¿Está bien? 24 de octubre de 1862. Entra al poder este personaje. ¿Ya? Ahora, este personaje gobierna, mira, ve, entre 1862 y 1863. Un añito nada más. ¿Ya? Un añito nada más. Asume la presidencia el 24 de octubre de 1862. Mira. 24 de octubre. Y fallece unos meses después. ¿No? 4 de abril de 1863. ¿Eso qué quiere decir? Mira, saca tu cuenta. Noviembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 6 meses nada más. Estuvo en el poder. Miguel de San Román, el que lo ves aquí, lado izquierdo. Miguel de San Román. En esos 6 meses, hizo lo siguiente. Instauró el sistema bimetalista. Bimetal. 2 metales. ¿Para qué, profesor? Para lo que es nuestra moneda. ¿Cómo se llamaba nuestra moneda? El sol. Igual que ahora, profesor. Así es. Sino que en ese tiempo era el sol de oro y el sol de plata. Había sol de oro y sol de plata. Eso era. Y ese es un sistema bimetalista. ¿Sabes por qué necesariamente tenían que ser de oro y de plata? Porque a veces la gente no confiaba en lo que es las monedas. ¿Me entiendes? No confiaba. ¿Ok? La gente no confiaba. Por eso la moneda tiene que ser de oro y tiene que ser de plata. ¿Por qué? Porque si no vale, ¿ya? Porque si no vale, ¿ya? Tú puedes, ¿qué cosa? Tú puedes vender el oro o vender la plata de lo cual está hecha, pues, esta moneda. Ese es lo bueno, pues. Ese es lo bueno. ¿Ya? Ese es lo bueno. O sea, de todas maneras, podías, ¿qué cosa? Podías tranquilamente venderlo si es que no te aceptaban la moneda. ¿No ves que la moneda estaba hecha de oro y estaba hecha de plata? Lo vendías como mineral, ¿sí? Entonces ahí sí confías en la moneda. ¿Entiendes? Por ejemplo, verdaderamente, ¿qué es un billete de 10 soles, 20 soles, 50 soles, 100 soles y 200 soles en la actualidad? ¿Tiene un valor real? No, es papel moneda, con diferente tipo de impresión, con distintos colores de distintos personajes, y que nosotros creemos que vale 10, vale 20, vale 50, vale 100, vale 200. La gente confía en nuestra moneda. Pero en ese tiempo no confiaban en la moneda. Por eso tenía que ser de oro, tenía que ser de plata, así era. ¿Ok? Ahora sí la gente confía en la moneda. A ver, pregunta de cultura general. ¿Quién me dice cómo se llama la institución que saca la moneda, emite la moneda, produce la moneda en el Perú? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cómo se llama la institución que se encarga de emitir? Banco Central de la Selva. Ahí está, muy bien. Banco Central de la Selva. Ahí está.
por audio y también me están escribiendo, que es mejor porque ahí puedo ver su nombre. A veces se me hace más difícil el audio. Ahí está José Félix, muy bien, José Félix, muy bien, Jovan, ¿no? Muy bien. Exacto, Gabriela, correcto. José Miguel, correcto. El BCRP, Banco Central de Reserva del Perú. Banco Central de Reserva del Perú. Ese es, por si acaso. Que saca la moneda. Ok, claro, así es. Banco Central de Reserva del Perú. ¿No? Banco Central de Reserva del Perú. Y alguno de ustedes recordará, tal vez, quizá puede ser, nuestra visita al Museo del Banco Central de Reserva del Perú. Alguno recordará que entró a la bóveda, incluso, que ahora es un museo. De repente, no sé si alguno de ustedes fue, ¿no? Porque eso es lo importante de las salidas que teníamos, ¿no? Fuimos al Museo del BCR, en el centro de Lima, ¿no? Y que entraron incluso varios chicos a las bóvedas de donde funcionaba antes el banco. La bóveda con una puerta totalmente hecha de metal en su totalidad. Ok, eso era. Bien, a ver, ¿qué más tenemos? Otra cosa más. Se implantó el sistema métrico decimal para lo que es pesos y medidas. Antes, y esto lo habrás escuchado de repente a tu abuelito, a tu abuelita, habrás escuchado que de repente cuando hablan decían, ¿no? Sí, allá en mi chacra cuando estábamos ahí en la sierra o en la selva, agarramos y llevábamos 2 arrobas de maíz. Y uno se pone a pensar, ¿no? 2 arrobas de maíz. Sí, 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 lo que pasa es que la chacra era de más o menos una hectárea y media. Una hectárea y media. ¿Qué están hablando? Arroba, hectárea. ¿Me entiendes? ¿Qué están hablando? Sí, 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 es que era... ¿de cuántos son esos clavos que necesitas? Ah, ya, de 2 pulgadas. 2 pulgadas. ¿Por qué le dicen pulgadas? ¿Por qué no dicen centímetros? Nada más, más fácil la vida. ¿No? Hablan de pulgadas, hablan de arroba. De repente hablan de todavía de pie. Hablan de manos. Por ejemplo, los aviones, ¿no? Los aviones. Estamos más o menos a unos 7000 pies de altura. ¿Por qué dicen los pies? ¿Por qué tantas medidas? ¿No? En el mar, el otro barco se encuentra a 1 legua de distancia. ¿Leguas? ¿Por qué leguas? ¿Por qué nos hacen la vida más difícil? Tranquilo, calma. ¿Eso pensó alguna vez Miguel de San Román? Miguel de San Román pensó eso. Y entonces él estableció que toda medida oficial debe utilizar esto de acá. El sistema métrico decimal. Lo oficial. ¿Está bien? Lo oficial. El sistema métrico decimal. Lo oficial. O sea, si es peso, debe utilizar el kilogramo. Nada de otro. Nada de quintal, nada de arroba. No, 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 no. Kilogramo. Y si es medida, debe utilizar el metro. Punto. Se acabó. Ya está, ya. Se acabó. Así debe ser. ¿Entiendes? Incluso tú debes recordar. Mira, muchacho, mira cómo quedan los rezagos, cómo queda la herencia. O sea, ya se estableció en el siglo antepasado, se estableció que usen el metro, el centímetro, todo eso. Pero nuestra mamá o nuestro papá a veces no lo utiliza. No lo utiliza. Y cuando te compra ropa, ¿qué te dice? A ver, hijo, ven para acá, a ver tu pantalón. Ya. A ver, pon tu codo acá y te pone el codo en la cintura. En la cintura del pantalón, el codo. Y entonces agarra y dice, de acá, acá, esta es tu cintura. Ah, sí te queda el pantalón. Sigue utilizando algo que utilizaban nuestros antiguos. O de repente te mandan a comprar cinta. Y tú quieres 2 metros de cinta. Y la señora no tiene centímetro.
Se le perdió que esto que el otro. ¿Y qué hace la señora? ¿Qué hace el señor que te vende? Agarra la cinta y lo pone aquí en su hombro y de aquí agarra ahí, le estira su mano y dice 1, 2, 2 centímetros, dice. O 2 metros, discúlpame. 2 metros. No lo ha medido ni nada, pero piensa que ahí hay 2 metros. Así a veces nos venden. ¿Ok? Esa es la forma como se va midiendo las cosas como si fuéramos todavía del siglo XIX. ¿Entiendes? Así es. ¿Ok? ¿Ya? Así que no te vayas a olvidar. De ahí hay otras que ya con el tiempo se van olvidando. El tamaño del puño, creo. Haz puño y si te queda la ropa, sí, creo. Ya no recuerdo más, pero su abuela, su mamá, su abuelo, su papá deben saber alguna de esas medidas que más o menos se utilizan, sobre todo para cuando nos compran ropa, ¿no? Sobre todo para la compra de ropa. Bien. Tras su muerte, asumió la presidencia el segundo vicepresidente. A ver, profesor, pero si muere el presidente, asume el primer vicepresidente. Es cierto, es cierto. Pero el primer vicepresidente no estaba, pues. Estaba de viaje. Estaba en Europa. Ah, entonces si no está el primer vicepresidente, asume el segundo vicepresidente hasta que venga el primero. Todo parece un cambalache, pero así es, pues la ley es así. Tras su muerte asumió la presidencia el segundo vicepresidente. ¿Quién? El general Pedro Díez-Canseco. Él es el que asume. El general Pedro Díez-Canseco. Ya está. Quien gobierna 5 meses. ¿Por qué 5 meses? Mientras viene el primer vicepresidente. ¿Dónde está el primer vicepresidente? Está en París, en Francia. Profe, un ratito. ¿Tanto demora? No había avión, por si acaso. ¿Eh? No había avión. Todo se hacía en barco. No había carro. Tenías que ir en carruaje al puerto y en el puerto esperar que salga un barco. No es que el barco te esté esperando para poder salir. Y ese barco llega a América y de América del Norte tienes que venirte a América del Sur y con carruaje pasar del Atlántico al Pacífico. No es fácil, ¿ah? Por si acaso. Por eso, ¿no? Va a demorar. Si Pedro Díez-Canseco gobernó 5 meses, quiere decir que mientras le llegaba la carta a Peset que tiene que regresar al Perú, imagínate cuánto tiempo ha pasado. Y así de esa manera el general Juan Antonio Peset llegará al Perú y como primer vicepresidente se encargará del poder tras la muerte de Miguel de San Román. O sea, Miguel de San Román, luego le sigue Pedro Díez-Canseco y de Pedro Díez-Canseco sigue Juan Antonio Peset, que es el que está aquí y el que nos iniciará en la guerra contra España. Otra guerra más. El Perú no se libera de sus guerras. ¿Ok? El Perú no se libera de sus guerras. ¿Ya? ¿Ok? Ya, el Perú no se libera de sus guerras. Así es. Imagínate. Esta guerra va de 1863 a 1866. ¿Ya? Concepto. Conflicto armado que enfrentó a España contra la Cuádruple Alianza. O sea, no solamente fue contra el Perú. Se formó una Cuádruple Alianza. ¿Está bien? Una Cuádruple Alianza. Esa Cuádruple Alianza está conformada por Perú, más Chile, más Ecuador, más Bolivia. Bolivia que en ese momento tenía salida al mar. Bolivia que en ese momento tenía salida al mar. No te olvides de eso. Bolivia tenía salida al mar. ¿Eh? Nosotros no limitábamos con Chile, por ejemplo. Nosotros limitábamos por el sur con Bolivia, porque Bolivia tenía salida al mar. Y España se va a enfrentar a estos 4 países. Claro que España era una potencia, pues, una potencia mundial. No la primera, la primera era Inglaterra. Pero ya de todas maneras era una potencia. Era una potencia. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a tener por si acaso. Luego voy a tener ¿qué cosa?
¿Cuáles son las causas? ¿Por qué la guerra contra España? ¿Qué había pasado con ellos? Mira, te digo. Causa número 1. La causa, no te olvides, es el fondo del asunto. Es el fondo del problema. ¿Ya? Es el fondo del asunto, es el fondo del problema. No te olvides, por si acaso. Causa. La deuda de independencia. La deuda de independencia. A ver, ¿cómo que la deuda de independencia, profe? ¿Que nosotros, Perú, le debíamos a España? Así es. Y no le habíamos pagado. Y no le habíamos pagado. ¿Entiendes? No le habíamos pagado. Así es. ¿Ok? Y profesor, ¿cuándo se dio esa deuda de independencia? Bueno, esa deuda de independencia se dio cuando nosotros firmamos en 1824 la capitulación de Ayacucho, donde nosotros nos comprometemos a pagarle a España una deuda de independencia por el hecho de agradecer que nos dieron o nos aceptaron la independencia. Por ese motivo. Por agradecimiento a que nos reconocieron la independencia. Eso le firmamos en la capitulación de Ayacucho 1824. Estábamos en 1863. Casi 40 años después. Y no le habíamos pagado. No le habíamos pagado. Y España reclamaba lo suyo, pues, lógico, ¿no? Y España reclamaba lo suyo. Y España reclamaba más todavía, ¿sabes por qué? España reclamaba más por el hecho de que nosotros estábamos bien económicamente, pues. O sea, el Perú está bien económicamente gracias a su época del guano. Y aún así no le paga a España. Suena raro, ¿sí o no? Entonces el Perú tenía que pagar la deuda de independencia. Esa es una de las causas. Que nosotros no le habíamos pagado. Por eso es que nos van a cobrar. Ya está. Ese es número 1. Segunda causa. La ambición española por apoderarse de nuestras riquezas guaneras. La ambición española por apoderarse de nuestras riquezas guaneras. Eso es. O sea, los españoles tenían una ambición sumamente amplia y grande. ¿Cuál? Apoderarse de nuestra riqueza guanera. Apoderarse de nuestra riqueza guanera. ¿Ok? Nosotros éramos un país guanero por excelencia, ¿recuerdas? Vendíamos el guano en gran cantidad. Nuestras islas estaban llenas de este producto. Y aún así no le pagábamos a España la deuda. Vendíamos el guano, pero no le pagábamos a España. Entonces España dijo, si no nos paga Perú, ¿vamos a qué cosa? Vamos a agarrarnos las islas guaneras. ¿Ok? Vamos a agarrar las islas guaneras. Eso es. ¿No? Y es por eso que agarraron y la segunda causa es la ambición por apoderarse de nuestras islas guaneras, ¿no? Y utilizarlas en su beneficio, ¿ok? Y utilizarlas en su beneficio. Así era la situación, por si acaso. ¿Está bien? Seguimos. No te olvides otra cosa más. Siempre cuando hay una guerra, a veces se generan los pretextos. O sea, mejor dicho. La causa es el fondo del asunto para un conflicto, para una guerra. ¿Ya? El pretexto es la justificación. La justificación. ¿Entiendes? La justificación. Por ejemplo,
uno puede decir, ¿no? A ver, cuando estábamos en clase, ¿no? ¿Por qué no presentaste la tarea? Ah, bueno, es que mi impresora estaba mal y como mi impresora estaba mal no pude buscar la tarea. O sea, ese es un pretexto. O cuando llegabas tarde al colegio, si alguno llegaba tarde. No, es que mi mamá me preparó tarde el desayuno y... o sea, pretexto. La causa es el fondo del asunto. El fondo. ¿Entiendes? Y todo hecho, toda acción, toda guerra, tiene causas y tiene pretextos. El pretexto es la justificación. La justificación. ¿Está bien? La justificación. Y entonces, a ver, ¿cuáles son ahora los pretextos para la guerra contra España? Y vas a tener lo siguiente. Número 1, la expedición científica española. Y lo pongo entre comillas, ¿sabes por qué? Porque un conjunto de barcos españoles llegaron a América. ¿Llegaron a América para qué? Para expedicionar, para poder investigar, para poder recabar información. Estaban muy preocupados por el desarrollo de muchas cosas en el mundo. Había expediciones científicas españolas, inglesas, francesas, holandesas. O sea, era normal que todo país europeo tenga su expedición científica. Por ejemplo, por acá por Ecuador llegó el señor Darwin, Charles Darwin. ¿Me entiendes? Charles Darwin. Él llegó por la zona de Ecuador y él vino con una expedición científica. No española, pero una expedición científica inglesa. Y vino a investigar. Está bien, o sea, era normal. Nosotros no sospechábamos nada. ¿Nada de qué, profesor? Es que esta expedición científica española, en verdad, estaba conformado por barcos de guerra españoles. ¿Me entiendes? Barcos de guerra españoles. Eso suena raro, ¿no? Barcos de guerra españoles, suena raro. Se llaman expedición científica, pero me mandan barcos de guerra. Muy raro eso. Rarísimo. Luego, justo ocurre el incidente de la hacienda Talambo. En ese incidente, ya un incidente es una ocurrencia, algo que pasa. En ese incidente muere un trabajador español de la hacienda Talambo. Muere un trabajador español. La hacienda Talambo se encuentra en Lambayeque, en el norte del Perú. Y en esa hacienda muere un trabajador español. Y adivina, qué casualidad. Los barcos de la expedición científica española que se encontraban en el Callao, se enteran de la muerte de ese trabajador español y quieren investigar. Quieren decirle, Perú, quiero investigar ese caso, ha muerto un compatriota de nosotros, ha muerto un compatriota que era un español que trabajaba en una hacienda en el norte y quieren investigar. Mira, muera quien muera, extranjero que muera en el Perú, lo investiga el gobierno peruano. Pero en este caso, los españoles querían investigar. ¿Y el Perú qué hizo? ¿Lo aceptó o no lo aceptó? No lo aceptó. No lo aceptamos. No vamos a aceptar la intromisión europea aquí, la intromisión extranjera para un caso que sucedió en el Perú. No. Entonces la expedición científica dijo, ¿no me vas a aceptar? Ok. ¿Y qué hicieron los barcos españoles que estaban en el Callao y que nos reclamaron eso? Se fueron automáticamente a tomar posesión de las islas de Chincha. Tomaron posesión de las islas de Chincha. Tomaron las islas de Chincha. Nuestras mejores islas guaneras fueron tomadas por los españoles y no nos dejaron extraer el guano, negociar el guano. Se lo agarraron a la mala. Eso hizo la escuadra española. Eso hizo la escuadra española. Así.
Imagínate, o sea, nos estaban, ¿qué cosa? Nos querían presionar. Nos querían presionar porque nosotros teníamos que cumplir nuestros, ¿cómo se dice? Compromisos, pues, de vender el guano. Y ahora nuestra isla está tomada. No podemos sacar guano. ¿Entiendes? El presidente preocupado agarra y dice, creo que nos vamos a ir a la guerra contra España. No creo. Pero por si acaso, nada más. Por si acaso, voy a mandar una comisión a Europa. Y el presidente envió una comisión a Europa. ¿Para qué? Para poder comprar barcos para el Perú. Por si acaso estallaba la guerra contra España. Íbamos a comprar el Huáscar, la Independencia y la Unión. Esos 3 barcos íbamos a comprar. Esa comisión tenía la misión de ir a comprar esas embarcaciones allá a Europa, exactamente a Inglaterra. Íbamos a comprar estas embarcaciones. Por si acaso. Nada más, por si acaso estalla la guerra contra España, pues. Y para poder calmar las cosas, el presidente peruano, Juan Antonio Pezet, dice, voy a conversar con los españoles, voy a conversar con ellos para ver si es que podemos llegar a un acuerdo. Y entonces nuestro presidente Juan Antonio Pezet llega a un acuerdo con los españoles. El famoso tratado Vivanco-Pareja. El tratado Vivanco-Pareja. Así se llamará. El tratado Vivanco-Pareja. ¿Y qué crees? ¿Cómo es considerado ese tratado para el Perú? Malo, lesivo, perjudicial para el Perú. ¿Por qué? Dice acá, considerado lesivo, o sea, malo, perjudicial para el Perú. ¿Sabes qué aceptaba Juan Antonio Pezet? Aceptaba, está bien, aceptamos la deuda de independencia. Hay deuda de independencia. Aceptamos eso. Sí, le debemos a España, número 1. Aparte de la deuda de independencia, le voy a pagar indemnizaciones a España. O sea, algo así como que, no te pagué, ¿no? Ya, te voy a pagar más, no te preocupes. Eso es indemnizaciones. Le voy a pagar más de lo que se merece. Otra cosa más, aceptación del comisario regio, Eusebio Salazar y Mazarredo. O sea, ellos nos habían enviado a este personaje con el título de comisario regio Eusebio Salazar y Mazarredo, y nosotros no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque el título de comisario regio solamente se utiliza cuando tú eres colonia, no cuando tú eres un país independiente, soberano, autónomo. No lo tienes que aceptar. Pero nuestro presidente, con el Tratado de Vivanco-Pareja, estaba aceptando todo ello. Entonces, el Congreso, que tenía que ratificar ese tratado de Vivanco-Pareja, ¿qué le dijo el presidente? Aceptamos, señor, su propuesta. Nos parece adecuada, nos parece coherente. ¿Es la mejor salida que usted ha conseguido para el Perú? Falso. 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 Automáticamente no firmaron el contrato. No firmaron el tratado. El Congreso se opuso. Cuando el Congreso se opuso, la población salió a las calles, manifestaciones en gran cantidad y estalló un levantamiento, una sublevación, la preparación de un golpe de Estado, muchachos. Otra vez en el Perú apareció un golpe de Estado. Levantamiento de Arequipa. Arequipa nuevamente. Arequipa, otro golpe de Estado. ¿Ya? Otro golpe de Estado. Tú pregúntale a tu papá si es arequipeño, a tu mamá si es arequipeña, pregúntale. ¿Cómo es su Arequipa querida? Ellos son muy orgullosos de tener Arequipa. Arequipa ha tenido varios golpes de Estado en contra de los presidentes, ¿ah? Varios golpes de Estado. Este no es el único. Hay varios golpes de Estado, por si acaso.
Levantamiento de Arequipa. ¿Quién lo dirige? El señor Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado, ¿qué hace? Mariano Ignacio Prado derroca, saca del poder a Juan Antonio Pezet. No está de acuerdo con el Tratado de Banco Pareja y lo saca entonces a Pezet y establece una dictadura. En esa dictadura, la primera decisión que toma con la sublevación de Arequipa, levantamiento de Arequipa, el señor Mariano Ignacio Prado, que es el que está en la imagen de acá, lo primero que hace es desconocer el Tratado de Banco Pareja. Ese tratado no existe, no sirve y no lo aceptamos. Desconoce totalmente el Tratado de Banco Pareja. Y número 2, decisión impresionante. Decisión que un poco hizo temblar a la gente. Porque no era declararle la guerra a un país de tu costado, no, no, no. Declaración de guerra a España. Le declaramos la guerra a España. Ahí está. Le declaramos la guerra a España. Imagínate. Le declaramos la guerra a España. Así es. ¿Está bien? Entonces, ese es el llamado levantamiento de Arequipa. ¿Y qué más hace? ¿Qué más hace? Forma el gabinete de los talentos. ¿Qué cosa es un gabinete? Es un conjunto de ministros. Un conjunto de ministros de los talentos, o sea, talentosos. Llama para que sea parte de sus ministros el señor José Gálvez, que a la larga se convertirá en héroe de la guerra. El señor José Gálvez Egusquiza. Ok, José Gálvez Egusquiza. Y el señor Manuel Pardo y Lavalle, fundador del Partido Civil. Manuel Pardo y Lavalle. Estos dos, José Gálvez y Manuel Pardo y Lavalle, serán los que acompañarán a Prado en el poder. Son los más importantes de ese gabinete, que es el conjunto de ministros, que van a acompañar a Prado en la sublevación contra Pezet. ¿Ok? Ahora, otra cosa más. La cuádruple alianza. ¿Qué cosa pasó? Hasta ese momento los sucesos solamente estaban entre Perú y España, España y Perú. Pero el Perú sabe claramente de que este problema no solamente es de nosotros, de que este problema también incluye a los demás países, porque los demás países también se aprovecharon de la independencia, ¿sí? Entonces, todos los demás países deben apoyar a Perú, pues. Y entonces llamamos a que se unan a nuestro país. Se unan, no queda otra, hay que unirse. Y el primer país que dice presente, yo te ayudo Perú, ¿quién es? Chile. Increíblemente Chile. Claro, también lo hizo por una cuestión, ¿eh? ¿Cuál? Que luego le teníamos que pagar por el apoyo que nos había prestado. Es que el Perú era una potencia, pues, o sea, te unes con una potencia, entonces le cobras. Pues. Perú, Chile, luego Ecuador y luego Bolivia. Ahí está, ¿qué cosa? La cuádruple alianza. 1, 2, 3, 4. Cuádruple alianza. ¿Ya? Con el objetivo de confrontar a España. La idea era ya enfrentarse directamente a España. Se da el primer combate. El combate adaptado. 7 de febrero de 1866. Primer combate, combate adaptado. Luego de eso, vamos a tener el bombardeo de Valparaíso. Los españoles se pasaron. Se fueron hasta Valparaíso y bombardearon el principal puerto chileno. Tú sabes que Chile tiene su puerto más importante en Valparaíso y lo bombardearon totalmente. Lo destruyeron casi en un 80% Valparaíso. Estos barcos españoles. Hasta que llegan al Callao. ¿No? Y llegan al combate del 2 de mayo. Ahí está. Combate del 2 de mayo. No me digas cuándo, pues, no me digas cuándo, pues. Ok, se llama combate del 2 de mayo, se llama combate del Callao.
Combate del 2 de mayo, combate del Callao, así se llama. Esta imagen, este cuadro de aquí, es justamente de ese episodio. Este cuadro de aquí es justamente de ese episodio. ¿Ok? Este cuadro de aquí es justamente de este episodio de lo que es el combate del Callao. El combate del Callao. ¿Ya? A las 12, a las 12. Del combate del Callao. ¿Está bien? Eso es. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante acá? Mira, ve. Si tú has visitado el Callao, tú sabes que ahí hay una fortaleza. La fortaleza del Real Felipe. ¿Ya? Tú has visitado de repente. Y en toda la parte de la costa, la playa, se formaron esto de acá, mira. Esto se llama torreones. Torreones. Y encima de los torreones se pusieron cañones que atacaban a los barcos que estaban aquí. Los barcos españoles. O sea, España nos atacaba desde los barcos y nosotros desde toda la costa. Desde toda la costa. Lo que es La Punta, Chucuito, toda esa zona. ¿Ok? La Punta, Chucuito, toda esa zona. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? La población del Callao participó efusivamente, en gran cantidad. Participaron. ¿Me entiendes? ¿Cómo, profesor? Armando los torreones, moviendo los cañones, ayudando a traer las municiones, cuidando a los heridos, retirando a los muertos. Algo tenían que hacer. Y la población participó masivamente en el combate del Callao o combate del 2 de mayo. ¿Entiendes? Así fue, por si acaso. ¿Ya? Fue tanto así que, por ejemplo, ahí nace ese famoso, pues, grito de guerra, como se diría. Alguna vez habrás escuchado, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando prendían los cañones, ¿cómo hacía la chispa? O sea, la chispa hacía más o menos el ch, ch, ch. Cuando disparaba el cañón, ¿cómo era? Cuando disparaba el cañón, ¿qué hacía el cañón? ¡Pum! ¡Pum! Y cuando el ataque le daba al barco enemigo, la gente, ¿qué gritaba? La gente gritaba, ¡Callao! ¡Callao! Entonces, prende la chispa. ¿Cómo es el cañón? ¡Pum! ¿Cómo grita la gente? ¡Callao! Prende la chispa. ¿Cómo es el cañón? ¡Pum! ¿Cómo grita la gente? ¡Callao! ¡Pum! ¡Callao! ¡Chin! ¡Pum! ¡Callao! ¡Chin! ¡Pum! ¡Callao! ¡Chin! ¡Pum! ¡Callao! ¿Tú alguna vez has escuchado eso? El grito de guerra de la gente de Callao, ¿no? ¡Chin! ¡Pum! ¡Callao! Habrás escuchado. Ese es el Chin! ¡Pum! ¡Callao! Ese es justamente lo que apareció, según la explicación de los historiadores, acá en este conflicto, acá en esta guerra, acá en este momento de la historia. El Chin! Callao, ¿no? Y lo sé también porque varios de ustedes saben que yo soy del Callao, por si acaso. Es mi barrio, es mi zona, pues, muchachos, es mi barrio, es mi zona, el Callao. Ok. Posteriormente, está bien, Paloma, sí, cuando quieras acá el Callao te recibe. Posteriormente, Perú y España, porque mira, el combate del 2 de mayo, ¿qué logró? Que las tropas, que la escuadra española se vaya, pero se vaya a la espalda de las dos islas que tenemos al frente, la isla del Frontón, la isla de San Lorenzo, y ahí estuvieron el 3 de mayo, el 4 de mayo, el 5 de mayo, el 6 de mayo, 7 de mayo, hasta que el 8 y 9 de mayo las embarcaciones españolas se van retirando de nuestra costa y ya no volverán a molestar de esa manera. Ganamos el combate el 2 de mayo. Los españoles tuvieron que irse. No aceptaron la derrota. Recién en 1879, desde 1866, o sea, 13 años después, recién ahí, Perú y España y Perú,
firmaron el Tratado de Paz de París, por el cual España reconoce definitivamente nuestra independencia. Reconoce definitivamente nuestra independencia. Así va a ser. Reconoce definitivamente nuestra independencia. Imagínate, pues, eso va a ocurrir por si acaso, eso va a ocurrir. Acepta definitivamente nuestra independencia. ¿Está bien? Y a partir de ahí, las relaciones entre Perú y España se han mantenido tranquilas, calmadas, con el olvido del pasado. ¿Qué fue esto? La guerra contra España. En otros libros también se le conoce como la guerra de la Segunda Independencia. ¿Por qué? Porque acá recién España nos reconoce como país independiente, recién en 1879, imagínate, tanto tiempo. En 1821 solamente nosotros proclamamos la independencia. En 1824 la capitulación de Ayacucho entre algunos españoles y algunos peruanos. Pero en 1879 sí España en su totalidad nos reconoce como independientes después que nosotros le ganamos la guerra contra España. Hasta ahí sería la clase del día de hoy. ¿Ok? Hasta ahí sería la clase del día de hoy. Vamos con las preguntitas. A ver. Vamos con las preguntitas. A ver. Vamos con las preguntitas. Acá tenemos lo siguiente. A ver, esta creo que es. A ver. ¿Qué dice? Ajá. Estas son. A ver. Acá está. Listo, vamos con las preguntitas de ustedes, muchachos. A ver, ¿qué tenemos aquí? 1 va a ser dedito, correcto, muy bien. 2, ustedes ya saben, a ver, ustedes ya saben. 2 es no perteneció, Brasil, B es casita, correcto. Muy bien. En la 3 vamos a tener pretextos. 3 es el incidente de Talambo, la muerte del trabajador español ahí en el norte, en la costa norte, correcto. En la 4 es el señor José Gálvez Egusquiza. Ese es el héroe, ¿no? Del combate del 2 de mayo. Por eso luego, otros presidentes, ¿qué van a hacer? El colegio, 2 de mayo. La avenida, 2 de mayo. La plaza, 2 de mayo. En honor al combate del 2 de mayo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ordena acá cronológicamente. Si ordenas cronológicamente, te va a salir 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. Correcto, muy bien, Joseph. Sí, 5C, está bien, está bien. En la 6, los mayores ingresos provenientes de la venta del guano se gastaron en la burocracia. Muy bien. En la 7, los cuestionados acuerdos del Tratado Vivanco y Pareja no se hicieron efectivos. No los aceptamos. No los aceptamos. Y la 8 es José Balta, los hermanos Gutiérrez y Manuel Pardo. Esto lo vamos a ver la siguiente semana. Balta, los hermanos Gutiérrez, ¿no? Que se rebelaron contra José Balta, por si acaso. Y Manuel Pardo y Lavalle. Eso es lo que vamos a tener entonces nosotros, por si acaso. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Así que no se vayan a olvidar, por favor, de estar, ¿qué cosa? De estar. Profesor, Dime. ¿cuál era la pregunta 4? La pregunta número 4 es 1, 2, 3, 4. José Gálvez Egusquiza, el llamado héroe. Héroe de lo que es, ¿qué cosa? De lo que es, pues, el combate del 2 de mayo. ¿Ok? Así que ya saben. ¿Ya? Bien, muchachos, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.
¿Ok? Arregua, nos vemos. El último tour mundial. Ustedes me entenderán, ¿no? Un abrazo para cada uno de ustedes. Cuídense mucho, muchachos. Buen sábado y buen domingo. No se olviden de repasar siempre, ¿no? Cada uno de sus cursos. No se olviden de repasar cada uno de sus cursos. ¿Ok? Ya, no se olviden de eso. Dime, Paloma, algo me querías preguntar, Paloma. Hay un chico atrás bailando. Es que, es que de repente sí, pues te quiere bailar, pues eso es lo que quiere, de repente. Ahí está bailando encima del camión. Así es. Ahí está. Bien, muchachos, nos estamos viendo. Ahora sí, me voy. Muy buenas con todos ustedes. Chao, chao. Ya nos vemos con el chico bailando. Ok. Acuérdense, el último tour mundial. Chao, nos vemos. Listo, alumnos.